Hola parchadores, ¿cómo están? Si tienen algún comentario o alguna sugerencia, síganos en nuestras redes sociales para que ustedes me digan a quiénes puedo entrevistar o qué temas puedo escoger aquí en su programa de Parchando con Sebas. Hoy les tenemos a un súper invitado. Cuando él era niño era actor y después se convirtió en el mejor historiador y escritor aquí en Colombia. Él actuó en una telenovela que se llamó Calamar y ha escrito libros como Los Mártires, Calcho, y es columnista del periódico El Tiempo y es conductor de un podcast de historia que se llama Calamares en su tinta. Si ustedes quieren saber más de este personaje, pues prendan sus televisores, sus computadores, sus smartphones, sus tablets, porque el show de Parchando con Sebas va a comenzar. ¡Disfrútenlo al máximo! ¡Ja, ja! Uy, yo estoy buscando a un historiador que eche unos cuentos muy buenos, que dice que este personaje era el más lagarto de todos, el más lambón, el más chismoso, pero, en este momento tengo al hombre y tengo entendido que también es escritor de novelas históricas y también es una persona polifaceta que sabe de todos los temas de índole cultural. Ya tengo el hombre. Les presentamos al mejor historiador y escritor aquí en Colombia, el gran Juan Esteban Costa. ¿Y qué más, Juan Esteban? Muy bien, no se pierdan este episodio, va a estar muy bueno. Bienvenidos a Parchando con Sebas, que este es su casa y usted viene con su familia, Juan Esteban. Qué delicia estar aquí. Así es, sí señor, y vamos a pasar muy bueno con este gran hombre, sí señor. Juan Esteban, usted nació el 10 de noviembre de 1979 en la hermosa ciudad colonial de Popayán, Cauca. Cuéntenos cómo fue su infancia en esa bella ciudad del occidente de Colombia. Háblenos un poquito de su niñez, Juan Esteban, por favor. Bueno, primero, mil gracias por la invitación. Un placer y un honor para mí estar aquí con usted, querido Sebastián. Mi infancia en Popayán fue realmente feliz, yo diría que idílica, porque yo vivía en una urbanización a las afueras de la ciudad, que se llama Villa Mercedes, que hoy pues ya está muy integrada al desarrollo urbanístico de Popayán, pero en ese entonces todavía estaba a las afueras y al lado de mi barrio pasaba un río, entonces fue como una infancia de muchos paseos de río, jugar fútbol, y era pues una ciudad muy pequeña, pero que contenía como todo el universo que a un niño le podía interesar. Entonces fue muy feliz. Además, pues yo no conocía a mis abuelos, pero sí tenía a mis dos abuelas conmigo, que fueron personajes muy importantes de mi vida. Mi abuela paterna, que se llamaba Blanca, y mi abuela materna, que se llamaba Floriana, que era italiana. Entonces también era como dos universos, por un lado el de las raíces payanesas y por otro lado también esa influencia italiana que estaba presente en la comida, en la lengua. O sea que fue una infancia muy feliz y yo le tengo un gran cariño y una gran nostalgia a Popayán. Uy, qué chévere. Y además, Popayán es una ciudad netamente española, una ciudad hermosísima donde el edificio más alto es de 3 o de 4 pisos. Sí, es una ciudad en apariencia muy española. La arquitectura colonial pues sin duda es de estirpe hispánica, pero al mismo tiempo pues hay otra, en el plano social hay la convivencia de muchas culturas y eso enriquece como la vida allí, y uno siempre piensa que eso es igual en todas partes y resulta que no, que ese era un rasgo particularísimo de Popayán. Así es, sí señor. Visiten Popayán. Visiten Popayán. El atractivo más importante de Popayán es la Semana Santa. Sí, la Semana Santa es muy bella, con las famosas procesiones que son muy solemnes, pero a la vez integran toda esa amalgama de culturas, de etnias, de identidades que yo le decía antes. Siempre se ha pensado que es como un ritual medio elitista y resulta que no, es un espacio en el que la ciudad realmente comparece toda, con sus conflictos, con sus devociones,
es una práctica religiosa, pero sobre todo es una práctica cultural y civil que a los que somos de allá pues nos mueve mucho porque todos nuestros recuerdos están vinculados de una u otra forma con la Semana Santa. Así es, sí, señor. Los parchadores quieren saber si desde que usted era niño empezó a tener ese gusto y esa pasión por la literatura. Sí, pues no conviene establecer esa imagen falsa de que uno puede ser un ratón de biblioteca desde muy niño. Yo sí conocí a algunos amigos míos que eran muy consagrados como a la lectura y eso. Yo era más bien de puertas para afuera, yo era de fútbol, de romper ventanas, de hacer daños, de ir al río, pero pues en mi casa había biblioteca porque mi abuela paterna era escritora o había escrito una novela, venía de una familia de historiadores y de gente vinculada siempre como con el mundo de los libros, entonces en mi casa había biblioteca y pues esa biblioteca de mi infancia sí me regaló las primeras lecturas. Ya después luego en Bogotá yo me adentré como en el mundo del teatro y descubrí la obra de Alejandro Casona de la mano de Asita Madariaga de Mayarino y ahí ya me empecé a interesar más en la lectura y después me inicié como en la música, en el rock y esas cosas y pues toda la literatura que tuviera que ver con esos intereses me motivaba mucho. Luego me aburría un poco la literatura como tarea en el colegio y recuerdo con horror que a uno le pusieran a leer un libro como 100 años de soledad porque había que hacer unos trabajos interminables, pero yo tuve una muy buena profesora de español, Clarinés Rodríguez, en Popayán, en el gimnasio Calibío, que me dio a leer casi como si fuera un libro prohibido, el relato de un náufrago de García Márquez, y ahí yo descubrí también el esplendor y la belleza de esa obra y de esa literatura. Entonces, pues sí me interesaban ciertas cosas, pero no es que me dedicara de lleno a eso. Así es, sí, señor. Cuéntenos, Juan Esteban, ¿en qué momento empezó a tener ese cosquilleo por la actuación? Si usted tomó algún curso de artes escénicas, pues cuando usted era sardino, o sea, niño. Sí, pues sí, yo tuve lo que le decía antes, yo iba a clases de teatro con Asita Madariaga en Mayarino, que era la mamá pues de los grandes actores María Angélica, Elena y Víctor, y fue ella la que me inició como en el amor por la actuación y yo hubo una época de mi vida en que solo quería ir a clases de actuación con Asita porque ella leía libros maravillosos y nos contaba historias únicas de su vida en España, de su vida en Colombia. Y fue ella la que me impuso cuando Víctor Mayarino iba a dirigir una telenovela que se llamaba Calamar. En esa época, yo no sé si por cuota de minorías o qué, todas las telenovelas tenían un niño. Y entonces Asita dijo, el niño de esta telenovela va a ser Juan Esteban, y le dio la orden a Víctor, y Víctor me dirigió. Después a él lo reemplazó ahí Bernardo Romero Pereiro, y yo estuve un año entero pues de actor de televisión a los 9, 10 años, y fue una experiencia muy feliz y muy aleccionadora. Sí. Juan Esteban, vamos a hacer esta dinámica. Si quieres, cierra los ojos, por favor, y A ver. escuche este famoso intro de una telenovela donde usted actuó. Un segundito. Ahorita usted lo acabó.
lo acabó de mencionar, pues por medio de la señora Asita Mandarriaga de Mayarino, ella fue la que lo llevó a que usted actuara en Calamar, producida por Caracol Televisión en 1989, donde al principio, como usted lo mencionó, el director era Víctor Mayarín, pues Bernardo Romero Pereiro. Cuéntenos cómo fue esa experiencia de haber participado en esa telenovela donde usted personificó al cortico, al niño de la historia. Pues lo que le dije, para mí fue una experiencia muy interesante y más que interesante, pues fue una experiencia muy feliz, porque yo tenía 9 años y tenía como una vida de adulto. Pues me encontraba con unos actores que eran unas glorias de la televisión y yo pues los había admirado, adorado desde antes, y resultó que yo me hice pues muy amigo de ellos, de Carlos Muñoz, de Teresa Gutiérrez. Entonces pues fue una experiencia sin igual. Y cuéntenos cómo fue haber compartido actuación con la primera dama de la actuación colombiana, con la gran Judy Enríquez, y con los actores Jairo Camargo, Humberto Dorado, Armando Gutiérrez, el mismo Carlos Muñoz, Margarita Rosa Francisco, más conocida como la Niña Mencha, entre otros. Todos eran adorados, eran todos ya eran glorias de la actuación colombiana, y a mí me trataban con una consideración y un cariño sobrecogedores, cada uno a su manera. Teresa Gutiérrez me adoptó casi como un nieto en aquel entonces. Ella era groserísima y generosa y hermosa. Judy Enríquez era una dama delicada, fina, elegante, señorial. Humberto Dorado era un personaje siempre inteligente, generoso, y luego me lo he reencontrado en la vida y somos amigos y evocamos con gran cariño esa época en la que él era como mi acudiente dentro de la novela. Jairo Camargo era un tipo rarísimo, amable, pero muy extraño, grandísimo actor, pero en el plano personal era un tipo medio enigmático. La Mencha, yo creo que en esa época era muy joven y era muy rara porque tenía como unas obsesiones que tenían que ver con el ejercicio, con la vida saludable. No era muy accesible, pero siempre era muy dulce conmigo. Yo me acuerdo que me decían nene y yo pues me derretía porque todos estábamos enamorados de la Mencha. Además ella sí tenía una costumbre muy chévere, que era que se quitaba la ropa para cambiarse sin mayor problema, y entonces yo era feliz metiéndome como al camerino de las mujeres a ver a la Mencha cambiarse. Y he contado esto en otra parte. Una vez, en vez de que llegara la Mencha a cambiarse, la que llegó fue Teresa Gutiérrez y me tocó verla pues ahí sin ropa, pero igual también fue una experiencia maravillosa. Le cuento, Juan Esteban, en esa época yo tenía como 8 o 9 años y me acuerdo de la escena cuando el cortico sacó del baúl al Guriguri, quien era un monstruo blanco peludo de la nariz anaranjada. Cuéntenos sobre esa escena, y además el Guriguri se volvió muy popular en esa época, se vendían muñecos en los almacenes, en las calles, en los semáforos, etc. Esa novela transcurrió como durante 60 capítulos con la voz de Guriguri siempre en off, no lo veíamos. Y finalmente, pues la productora, que era Caracol, mandó a fabricar el muñeco en los Estados Unidos con el mismo tipo que había hecho el muñeco de Alf. Usted se acordará, también fue un extraterrestre muy famoso. Entonces finalmente llegó Guriguri de Estados Unidos y era increíble verle la cara, ver el material del que estaba hecho, que me acuerdo de que era fibra de vidrio. Y entonces lo manejaba a control remoto, las expresiones, Moisés Angulo, que era el que le hacía la voz, y dentro del muñeco se metía un enano, se llamaba Don José, que era un enano medio senil, yo creo que ya tenía como 70 años, pero pues él se había compenetrado de manera muy profunda con su personaje,
Y yo adoraba a Guriguri porque en la serie era amigo de Guriguri, pero sobre todo es que adoraba a José. Y, y también pues fue un privilegio como estar cerca de ese muñeco, que yo me acuerdo de que muchos de mis amigos iban a almacenes, como usted dice, a comprar el muñeco de Guriguri. Y yo mientras tanto pues lo tenía todos los viernes, sábados y domingos cuando grababa en los estudios de Gravia al lado mío. De suerte que nunca necesité comprar esas versiones hechizas de los almacenes de todo el país. Sí, yo me acuerdo que mi hermano menor tenía un muñeco de Guriguri y él era apasionado y enloquecido con ese muñeco, me acuerdo mucho, sí. Sí, pobre Guriguri después acabó, lo vendieron como a un circo, con enano y todo, creo que lo vendieron y después acabó como en un bar de mala muerte. Y un día Daniel Samper Ospina, que es un gran amigo, cuando dirigía la revista Soho, me hizo escribir un artículo de mi reencuentro con Guriguri. Fue pues una cosa estremecedora y tétrica, porque ya Guriguri estaba todo desvencijado, ensangrentado, vuelto nada, pero es un recuerdo memorable y para mí, en lo que tiene que ver con la infancia, muy feliz. Así es, y yo lo recuerdo con mucho cariño el muñeco Guriguri, sí señor. Cuéntenos, Juan Esteban, después de Calamar, ¿usted volvió a actuar en alguna telenovela o serie o película? No, porque además yo después me regresé a Popayán y ya era imposible, pero me di por bien servido con Calamar. O sea, mi paso por la actuación ya se cumplió de manera épica con esa novela y después alguna vez me llamaron para hacer otras cosas y hice unas pocas cosas cuando venía a Bogotá, pero realmente ya mis intereses estaban en otro lado. ¿Y por qué se salió de la actuación? Cuénteme. Por eso que le digo, porque mis papás se trasladaron a Popayán otra vez y entonces pues yo no tenía como mayor motivo para volver a Bogotá, y el mundo de la actuación ocurría todo en torno a Bogotá. Ah, vea pues, sí señor. Y cuéntenos, ¿en qué momento de su vida empezó a tener ese gusto por la historia? Pues ese sí siempre me interesó. Yo le decía ahora que en la casa de mi abuela en Popayán había una muy buena biblioteca. Ahí estaba la colección de Jorge Roa, que eran unos libros con una selección de textos literarios, históricos, discursos de Bolívar, de Santander, cartas, relatos de batallas. Ahí me leí muy niño un texto de Ángel Cuervo que se llama ¿Cómo se evapora un ejército? Entonces, desde niño tenía también esa pasión por la historia y como que oscilaba entre el arte y la historia. Así es, sí señor. Y le cuento, Juan Esteban, que cuando tenía 3 años, desde que tuve memoria, Franco De Vita fue de los primeros artistas que yo descubrí cuando estaba pequeño. Porque en esa época él cantaba en el programa El Show de las Estrellas de Jorge Barón, en el show de Jimmy con Jimmy Salcedo y también en Espectaculares Gest con Julio Sánchez Vanegas. A él siempre lo invitaban a esos programas. Sí, él venía mucho acá. Oiga, pero usted tiene una memoria realmente impresionante, porque yo le debí contar eso del libro de Pío Baroja de Alejandro Sanz, se lo debí contar hace 20 años en un recreo o no sé en qué momento, y usted se acuerda de eso perfecto. Entonces ahora que dice que desde los 3 años se acuerda, pues eso veo que tiene una memoria impresionante. Y le cuento que las primeras canciones que yo escuché cuando tenía 3 años, que eran de moda, Querida de Juan Gabriel, espectacular. Amante Bandido de Miguel Bosé, que me gusta muchísimo, Susana del cantante colombiano Fausto, y yo escuché por primera vez y vi los videos de We Are The World, donde estaban Michael Jackson, Lionel Richie, entre grandes estrellas, y la versión en español, Cantaré Cantarás, donde estaban Julio Iglesias, Roberto Carlos, Vicente Fernández, El Puma, etcétera. Que era un poco triste esa versión medio, porque era We Are The World, que la vimos todos, y después salió Cantaré Cantarás, que era como un intento por hacer lo mismo, pero entonces no estaba Michael Jackson, sino que estaba el grupo Menudo. No estaba Cyndi Lauper, sino que estaba María Conchita Alonso. Y era un poco triste, ¿no? El panorama, pero bueno, fue lo que nos tocó. Y ahora en Netflix hay un documental ahí de We Are The World, bueno. Excelente. Yo lo vi, me pareció muy bueno que ellos
grabaron esa canción en las horas de la madrugada, 2, 3 de la mañana, figúrese, Juan Esteban. Tienen que hacer el documental de Cantaré, Cantarás. Ese me parece Claro. más meritorio todavía. Pobres, yo creo que no tenían ni para el trago. Y le cuento una pequeña anécdota. Yo estudié en un jardín infantil que se llamó Petaquitas en Cedritos, en el barrio Cedro Bolívar, en la calle 152, entre la 19 y la autopista norte. Y en esa época no existían esas vanes Hyundai y Kia que recogían a los niños. En esa época eran camperos, Camperos, sí. carros Dodge, Fiat, Renault, etcétera. Y yo me acuerdo que a mí me recogían en un Fiat Mirafiori sedán de color vino tinto. Y la conductora pues ponía en esa época Amor Estéreo o Acuario Estéreo, de esas emisoras de baladas románticas. Y ahí empecé a escuchar por primera vez Si no te hubiera sido interpretada por la cantante estadounidense mexicana Marisela, que es una canción compuesta por Marco Antonio Solís del Buki. Si no te hubiera sido, sería tan feliz. Oiga, pero se llamaba Petaquitas. Jardín, donde yo No, estuve, sí. yo quería estudiar en uno que se llamaba Petaquitos, que lo daban a uno unos petacos de cerveza. Pero nunca me dejaron. Ahí fue donde yo empecé a escuchar esas canciones y le cuento Chévere. que Michael Jackson en esa época era el artista muy famoso con su álbum Thriller y de ahí me Thriller. empezó a gustar la música de él. Yo tenía un reloj que me trajeron mis papás de San Andrés, que uno hundía un botón y le sonaba Beat It, del álbum Thriller de Michael Jackson. Sí, un genio también. Ese sí, el genio mayor, pues. Porque La- bailaba, cantaba, componía todo. Lástima que él se haya cambiado su color de piel, pues hay algunos indicios que él tenía una enfermedad que se llamó vitiligo, Sí, o de pronto como él sufría mucho, él estaba como muy deprimido, muy agobiado, entonces para quitarse esa depresión pues se cambió su color de piel. Existen esos dos indicios, no sé si serán. estaba muy loco, ¿no? Estaba medio chalado el pobre, sí, tuvo muchos traumas, pero en el plano artístico y musical era un genio. Excelente, y bailaba muy bien, y además las canciones son de excelente calidad, y Sí. todavía las personas de esta generación les fascina la música de Michael Jackson. Qué bien, qué bien. Es que se merecen, pues, la eternidad. Un tipo de ese talento se merece la eternidad. Así es, y además decían que Michael Jackson, cuando era negro y después de blanco, siempre fue muy buena persona. Eso decían que era un tipo muy sencillo. Sí, sí, era, pues dicen eso, ¿no? Sí, señor. Creo que conforme se iba blanqueando se volvía más antipático. Se volvió más serio porque yo me acuerdo, Juan Esteban, que cuando él perteneció a los Jackson 5, que él era negro, él era muy alegre, muy sonriente, Sí. muy querido, y cuando se volvió blanco no significa que él fuera engreído, sino que él era como más triste, más serio. Y con toda la razón, imagínense uno la dicha de ser negro con ese talento y volverse blanco, pues cae en la depresión y en la tristeza de inmediato. Así es, sí señor, hasta Alejandro Sanz conoció en persona a Michael Jackson porque ellos cantaron una canción junto con Gloria Estefan, Julio Iglesias, Grabaron Juan Gabriel, juntos. Mariah Carey, entre otros, el indio, figúrese, Sí. grandes glorias de la música pop. Sí. Y Alejandro Sanz cuenta que Michael Jackson lo llamó por teléfono y todo, y se hicieron, no sé si amigos, pero hablaron por teléfono. Estaba Shakira también, figúrese. Shakira es un monstruo en el mejor sentido de la palabra, lo más Así grande es. que nos ha tocado. Así es, sí señor. Y saliéndonos un poco ya del tema de la música, cuéntenos acerca de su paso como docente en la Universidad del Rosario. Yo creo que usted también dictó clases en la Pontificia Universidad Javeriana. Cuéntenos esa experiencia, por favor. Pues también una experiencia muy grata, muy feliz. Fui profesor en la Tadeo, fui profesor en la Javeriana, fui profesor en el Seminario Conciliar de Bogotá, enseñaba latín y enseñé muchos años en la Universidad del Rosario, en la Facultad de Ciencia Política y de Relaciones Internacionales, que ahí fue donde nos conocimos en un momento como emblemático y fundacional de esas facultades, bajo la conducción muy sabia de Eduardo Barajas Sandoval, que era el decano histórico y además un gran amigo y un personaje al que muchos queremos y admiramos mucho. Entonces, pues sí, fui profesor ahí muchos años y tuve la dicha de cruzarme con alumnos a los que todavía veo, y además pues los ve uno en primer semestre, que empiezan la vida y luego ya encuentran el camino. Entonces hay unos que son como usted conductores televisivos,
y otros que se dañaron un poquito, entonces se vuelven congresistas de la República, pero todos siempre muy amables y es una universidad a la que queremos mucho, porque sí creaba una comunidad y un sentido de pertenencia y unos vínculos también como aunados o anudados por personajes inolvidables como Alfonso Ricaurte, como Álvaro Pablo Ortiz, que ya no está con nosotros. Entonces sí, es un recuerdo lleno de afecto y de cariño. Sí, allá fue donde nos conocimos hace 21 años, en el 2003, figúrese. Imagínese usted era alumno mío en varias materias. Así es, señor, y yo siempre me sacaba 5. No, eso sí se sacaba 5 y si le hubiera podido poner más, le ponía más, pero la nota máxima se sacaba 5 porque era muy buen estudiante, participaba mucho, con aportes siempre excelentes, y eso que decíamos ahora fue una memoria prodigiosa, y recuerdo que sus compañeros lo apreciaban y lo admiraban mucho, y los profesores también, vivíamos felices con usted allí. Así es, sí, señor, y en la época que estaban el doctor Hans-Peter Nussen, que era rector, y el vicedirector José Manuel Restrepo, que fue ministro con el gobierno de Duque, que son excelentes seres humanos, y además ellos fueron los que impulsaron la humanización del Rosario. Sí, ahí de todas maneras hay pues una larga tradición de esa universidad en torno a ciertos valores de las humanidades y como un sello de reconocer que la gente tiene que tener una formación pues muy amplia y muy universal, y que no debe saber solo de aquello para lo que está estudiando, sino de otras cosas que enriquecen su oficio y su destino. Y entonces pues todos los que estábamos allí éramos partícipes como de esa tradición que yo hoy en día no sé si siga vigente o no, porque hace mucho después mis hijas se fueron a Alemania, entonces yo necesitaba el tiempo para escribir, para viajar, entonces no sé cómo se encuentra en este momento esa tradición humanística, pero el Rosario pues es una institución que lleva 370 años en pie y es superior a todos los que pasan por ella, y deja un sello indeleble y muy profundo en sus hijos. Y lo que le está contando el doctor Hans y el doctor Restrepo, ellos empatizaron más en el estudiante que en la parte económica Sí. y administrativa. Sí, Es lo más importante. Eso es muy bueno, claro. Claro, eso es lo fundamental de una institución de ese tipo. Y hicieron bien, yo creo. Además, ellos dos son muy buenas personas. Sí, claro que sí. Claro que sí. Sí, cuéntenos ahora de los libros que usted ha escrito, como Los Mártires, Calcio, que es una historia sobre el fútbol, sobre ese hermoso deporte que a usted y a muchas personas les apasionan a mucho honor y al 100%, y otras novelas que usted escribió, como El náufrago del emperador, entre otros. Sí, pues yo empecé escribiendo relatos, ese libro que se llama Los Mártires, que son cuentos sobre escritores, y ya luego me fui interesando más por la novela, entonces escribí El naufragio del imperio, escribí Calcio, que es como un juego sobre la historia y la prehistoria del fútbol en el Renacimiento italiano, en el siglo XVI, luego escribí una novela que se llama El hombre que no fue jueves, luego escribí una que es reciente que se llama Cartas abiertas, y también hice un ensayo histórico sobre la figura de Álvaro Gómez Hurtado. Es un personaje al que yo admiro mucho en la historia colombiana y que creo que permite como una aproximación muy compleja al siglo XX colombiano, con todas sus miserias, con su dogmatismo, con sus guerras, con su carga de sectarismo. Y Álvaro Gómez era un protagonista de eso, pero también fue un artífice de la paz cuando le tocó sentarse y pactar con sus enemigos la concordia. Lo hizo en el Frente Nacional, lo hizo en la Constituyente del 91. Entonces siempre me pareció injusto que le asignaran a él como el lugar del gran culpable maniqueo de la violencia política, cuando había otros que habían sido tan dogmáticos e intransigentes como él. Y por eso escribí ese libro. Así es, señor. Y cuéntenos ahora cómo llegó a ser parte
del periódico El Tiempo, donde usted es columnista, donde usted escribe artículos fusionados con acontecimientos históricos llevados a la actualidad. Y le cuento que en este mundo digital en el que vivimos actualmente está el universo del podcast, en donde usted conduce y relata Calamares en su tinta, que son episodios históricos. Cuéntenos acerca de esos proyectos, Juan Esteban. Bueno, columnas sí escribo desde hace como 12 años, 13 años. Llegué al Tiempo por un gran amigo, Mauricio Vargas, que me presentó al director entonces, Roberto Pombo, que también se hizo gran amigo mío, y ellos me propusieron como hacer una columna a veces de temas literarios, de temas históricos, cambiando un poco la obsesión que tiene todo el mundo aquí con la política y las polémicas coyunturales. Entonces eso es lo que he tratado de hacer en esa columna. Y hace poco en Caracol Televisión, Blue y en Blue Radio me ofrecieron o me propusieron hacer un podcast, que es un programa de radio que se vuelve podcast y video podcast en YouTube. Se llama Calamares en su tinta, y la idea es que cada semana yo cuento una historia de un tema que me interese, me apasione, y la comparto pues con la audiencia 1 hora a la semana, y ese es un proyecto que me tiene muy feliz. Y por ahí yo lo he escuchado mucho y le cuento que haciendo como un enlace, como llevándonos a un solo camino, de las historias que usted cuenta en Calamares en su tinta, y de los simposios que usted ha realizado en diversas universidades, como por ejemplo el tema de la estupidez. Usted cita personajes importantes de la historia como el famosísimo José Bonaparte, más conocido como Pepe Botellas o como José Borrachín. Hoy era una desgracia que no lo hayan dejado reinar, era el tipo más sensato, y ese sí habría salvado esto. Porque tenemos otros borrachos, pero son estúpidos políticamente. En cambio, José Bonaparte era borracho, pero era un político muy competente y quiso sacar a España del marasmo, quiso llevarla a la modernidad con una constitución, la Constitución de Bayona de 1808, que era pues realmente un modelo, y los españoles no lo dejaron. Ahí vino un levantamiento y España se partió en varios fragmentos, y la independencia nuestra pues sale de ahí. Entonces sí, son personajes de los que me gusta hablar, porque creo que sus enseñanzas están todavía vigentes, no solo para que entendamos el pasado, sino sobre todo para que pensemos y tratemos de entender el presente. Así es, Juan Esteban, y me imagino que en todas estas conferencias y en todos los episodios de su podcast, me imagino que cuando nombraba al pretor del Imperio Romano, que era el magistrado, que era el lagarto, que en el pretor habían muchos lagartos, y que Cristóbal Colón era el lagarto de tiempo completo porque iba a pedirle favores a la corona para financiar sus viajes de mar. Sí, señor, y usted, me imagino que usted lo relata en esos espacios. Sí, pues hay que hablar de los personajes, hay que hablar de los procesos, hay que hablar de la historia, que combina como muchos niveles. Uno es el de los personajes, otro es el de los hechos en sí mismos, las causas tan diversas para que las cosas sean como fueron, y también eso, pues pensar que a veces endiosamos a los personajes de la historia y se nos olvida eso, que Colón se la pasaba lagarteando en la corte castellana después de su fracaso en Portugal, y gracias a personajes como Hernando de Talavera y otros, pues pudo insertarse tanto en la corte aragonesa como en la corte castellana, y finalmente pues terminan dándole el apoyo a un proyecto que parecía medio delirante y alocado, y termina siendo el que llamamos el descubrimiento de América. Así es, sí, señor, y además cuando usted lo escribió en el Librorium, que fue un libro de la editorial de la Universidad del Rosario, pues Cristóbal Colón iba a hacer su viaje a la India para llevar algunas especies, sí. Y él no sabía que él iba a ir al continente americano, y al principio pensó Cristóbal Colón que la isla de Zipango es la isla que ahora es Cuba. Sí. Y pensó que China era la Florida, era el continente americano. Ahí fue donde había confusiones por algunas personas que querían conocer de fondo
de fondo la historia. Sí, señor, y usted era el preciso para contar esa explicación, ese análisis sistemático de la historia del comienzo del Renacimiento. No, pues es un momento clave de la historia, me interesa mucho ahí. Por ejemplo, en el segundo viaje, Colón estaba convencido de que el Orinoco era el Ganges. Entonces hay unas confusiones de ese tipo, geográficas, históricas, mitológicas, que tienen mucho que ver con lo que es América. Como decía Enrique Caballero Escobar, América es una equivocación, pero muy afortunada. Ajá. Así es, sí, señor. Juan Esteban, háblenos de su participación en Bogotá 39, que es un espacio enfatizado en descubrir a las nuevas generaciones de escritores. Sí, yo no estaba muy convencido de participar en eso porque ya me sentía como viejo. Me escogieron ya cuando tenía 30, pues cuando iba a cumplir 39 años, y entonces pues no es que me emocionara mucho, pero pues claro, es un honor y sobre todo la posibilidad de conectarse con más lectores en muchos ámbitos. Entonces, pues sí, como uno de esos honores inesperados que de todas maneras ha permitido que mis libros pues de pronto lleguen como botella de náufrago a la mano de un lector que quizás no me habría conocido si no es por esa selección de Bogotá 39. Ah, interesante, y lo felicito porque para mí, usted, y para mí, para muchas personas aquí en Colombia, usted es de los mejores escritores y de los mejores historiadores que tiene Colombia en estos últimos años, Juan Esteban. Pues muy honrado, querido Sebastián, eso sí me hace muy feliz que usted tenga ese concepto de mí y me honra muchísimo y le agradezco por esta invitación. Así es, Juan Esteban. Para terminar, ¿qué consejos o qué sugerencias o pautas les daría a todas estas personas que quieren comenzar en el mundo de la literatura, que ellos quieran tener pues más o menos un estilo similar al suyo de escribir y de contar historias? ¿Qué les diría a estas nuevas generaciones? Pues que lean mucho, que tomen mucha cerveza, eso es fundamental. Y no, la lectura es lo que alimenta la vocación literaria. La otra vez escribí una columna sobre Rainer Maria Rilke, que es un escritor de origen, pues nacido en Praga, pero austríaco, del Imperio Austrohúngaro, que escribió en alemán una obra prodigiosa. Y él tiene un libro muy bello que les recomiendo a los escritores en ciernes, que se llama Cartas a un joven poeta. Y ahí él le recomienda a un poeta, le dice, si usted cree que puede vivir sin escribir, no escriba. Entonces la escritura tiene que ser algo de la vida, algo profundo, y yo sé que les va a ir bien. Así es, Juan Esteban. Bueno, Juan Esteban, se nos acabó el tiempo, me encantó volverlo a ver. Ni más. Sí, señor, y lo felicito por esta trayectoria, tanto en la actuación como en la literatura y en la historia, y también como docente y ahora como podcaster, y siga para adelante y no eche para atrás. Le deseo todo lo mejor porque hasta ahora ha llegado lejísimos y seguirá recorriendo más senderos hacia arriba, hacia la cúspide, y se lo merece al máximo, mi querido Juan Esteban. Mil gracias, querido Sebastián, lo mismo a usted, le deseo lo mejor con este proyecto, y a todos los que parchan con usted, mil gracias por la compañía y gracias por sus palabras tan generosas. Así es, Juan Esteban. Entonces, parchadores, se nos acabó el tiempo, entonces no se pierdan más episodios de Parchando con Sebas, que están muy buenos. ¡Suscríbanse!